par, que había encontrado el ala que le faltaba. Con él forma no solo una dupla creativa, sino el alero quichua. Esa dupla creativa es la que va a instalar el canto quichua en todo el país y que gracias a la personalidad de Don Sisto, a la perseverancia y a su militancia cultural y artística, pudo finalmente hacer que se respete la lengua originaria de los pueblos latinoamericanos y que en Santiago del Estero respeten a los humildes orilleros del río Dulce y del Salado, que le decían chalacos, que antes no era peyorativo, después se transformó en peyorativo, que se respete ese idioma. Entonces hoy nadie tiene vergüenza de hablar quichua y se incorporó inclusive en algunas escuelas, se estudia en todos lados. Así que esa es la tarea también, la militancia que tiene el arte, la cultura, porque hablar de quichua significa pensar en latinoamericano, significa también pensar en latinoamericano. Buenas noches.